Ahora sí, como dicen, vamos a volarle. Mucho de esto es parte histórica. Vamos a ver, por ejemplo, cuestiones sobre aún el naufragio y demás, lo cual es tan sencillo como que si ustedes lo leyeron, ya pudieron haberlo entendido. Vamos a saltar para ir a puntos específicos del viaje. Igual voy a ir avanzando, no voy a dejar ningún hecho, al menos sin mencionarlo, de cada uno de lo que estuvo sucediendo. Vamos a orar y empezamos. Padre, gracias Señor porque otra vez podemos estar Dios delante de tu palabra. Señor, te pedimos que nos estés hablando, Señor, y Padre, que la materia también, pues más que nada puede ser un desafío, Señor, desde tu corazón al nuestro, mi Dios, a llevar tu palabra, Padre, a los necesitados, Señor. Gracias, mi Dios, porque somos parte de tu obra, Señor, porque estuvimos en tu mente y corazón, y mi Dios, podemos ser parte también hoy en día, Señor, de llevar este mensaje. Gracias te damos, en nombre de Jesús oramos. Estábamos con Pablo llegando ya a Jerusalén, ya estamos justamente ahí y bueno, nos toca empezar quizás dar un pequeño repaso de todo el bosquejo. Ya vimos el cristianismo en Jerusalén, capítulos del 1 al 7, vimos el cristianismo en Judea y Samaria, capítulos del 8 al 12 y los hice un poquito chiquitos ahí como para darle espacio a la siguiente parte, que es donde hemos estado avanzando, el cristianismo hasta lo último, la tierra. Este es esencialmente el bosquejo de lo que hemos estado viendo. Primer viaje misionero de Pablo, segundo, tercero, llegamos al viaje a Roma y actualmente estamos en el arresto y defensa de Pablo. Voy a avanzar sobre el bosquejo, sobre lo que vamos a ver, porque si voy avanzando mientras hablamos me voy a quedar un poquito, me voy a tardar pues. Entonces tenemos a Pablo presentado, vamos a ver Pablo cuando fue presentado ante Sanedrín, vamos a ver también a Pablo cuando es escoltado a Cesarea, la defensa de Pablo en Cesarea, el traslado a Pablo y el naufragio y el Pablo en Malta y el viaje a Roma. Ese es el bosquejo, todo eso es lo que tenemos que ver hoy. ¿Sí? Básicamente no hace falta ver el viaje a Roma, que si bien sí son muchos capítulos, porque estamos hablando desde el capítulo 21, hasta el 28, esencialmente es más historia que asuntos delicados para pasar tiempo. Bien, llegamos, Pablo está en Jerusalén, acababa de llegar de su tercer viaje misionero y dice, los hermanos lo reciben con gozo. Lo primero que tiene que hacer Pablo cuando llega a un lugar, particularmente a Jerusalén y Antioquía, que es dar cuentas. Da cuentas en Antioquía porque es la iglesia de la cual la envió. Da cuentas en Jerusalén, ¿por qué? Porque es la iglesia, pues, la base de la cristiandad y ahí están, en este caso, fíjate que se sigue mencionando más la autoridad de los ancianos que aún de los mismos apóstoles, que aunque se mencionan, enfatiza, versículo 18, que fue a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos y les contó cosa por cosa todo lo que sucedió en su viaje misionero. Dice que le cuentan, bueno, que se gozan con él y le dicen, ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Había miles de judíos ahí en Jerusalén que habían creído y todos eran celosos de la ley, es decir, guardaban la ley. Eran cristianos, salvos, pero seguían guardando la ley. Pero, dice, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Es decir, aún dentro de la iglesia había chismes de Pablo. Y para ellos, para los cristianos, se le dice que haga algo. Versículo 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen por obligación de cumplir voto. Eran cristianos, pero habían hecho votos, o sea, seguían ellos, eran judíos, vivían dentro de una cultura judía, y si bien el cristianismo era algo aparte, no es en sí algo opuesto. O sea, no es te conviertes al cristianismo y tienes que dejar de ser judío. Ellos entendían como parte de su cultura seguir siendo judíos. Pablo era judío, hizo voto, guardó el voto. Estos hombres eran judíos, eran cristianos, hicieron voto, guardaron el voto. En este caso entendemos nosotros claramente que no es que sean judíos y además cristianos.
en que tengan un doble beneficio ante Dios, pero sí eran judíos, eran cristianos y además eran judíos de cultura, por ello guardaban los votos. Eso es lo que tenemos que entender bien. No estaba predicando Pablo aquí femas obras, no estaba predicando o más bien contradiciéndose él mismo, sino que estaba viviendo lo que su cultura era. ¿Sí? El cristianismo en este punto, lo que lo veían sí como una secta judía, no era para Pablo una religión propiamente, era su fe. Y si bien él entendía el misterio de la iglesia y ya bien resuelto, esto era su fe. Entonces es parte de su cultura. Así fue entonces que le aconsejan esto, que guarde, que pague, incluso Pablo, que pague los gastos, que implicaba también los votos de esos hombres, para que vean que no solamente lo hacía, sino que apoyaba a otros que lo hicieran, para que vean que tú también andas ordenadamente guardando la ley, dice el versículo 24 al final. Pablo guardaba la ley, claro. ¿Por qué? O sea, la ley en todo sentido. O sea, él venía a participar de una fiesta. Él venía a eso, porque guardaba la ley, porque era judío. Pero, en cuanto a los gentiles que han creído, se enfatiza lo que antes habían escrito en aquella carta, les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogamiento, de ahogado y de fornicación. Entonces queda clara aquí la diferencia cultural, ¿sí? Si Pablo guardaba la ley, hizo voto, vino al templo, quería guardar la Pascua ahí, quiso pasar el Pentecostés ahí, era participar de las fiestas judías, él lo hacía porque era judío, pero no judaizaba. Eso es lo que estaba mal. Decirle a los gentiles, ustedes también tienen que hacerse judíos. Eso es lo que nunca en la iglesia primitiva se permitió. Incluso esta carta, el primer concilio y todo eso tienen que ver con eso. No vamos a judaizar. No estamos predicando el judaísmo, estamos predicando a Cristo. El que es judío, guarde su judaísmo, pero se predica a Cristo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien. Bueno, llegó ahí, no mencioné, pero es evidente que vino los ancianos, entregan la ofrenda que habían recogido, cosa que no se menciona en Hechos, pero se menciona en las cartas, entregan la ofrenda, y llegamos hasta el versículo 27, cuando entra aquí un tema, hay un cambio drástico dentro de los planes de Pablo. Dice que estaban para cumplirse los 7 días, o sea, ya iba a terminar su tiempo de purificación, de que había hecho el voto, presenta el cabello y todo lo que implica el rito nazareo, y estaba por terminar, y unos judíos de Asia, es decir, mencionaba yo, esto de guardar el voto, Pablo lo hace por no ser de tropiezo. Si bien él dice no hay que ser de tropiezo ni a judíos, ni gentiles, ni a la iglesia de Dios, en este caso, Pablo lo que quiere es no ser de tropiezo a la iglesia de Dios en un ambiente, en un medio ambiente cultural judío. Él no quería ser de tropiezo a ellos. Ese es el consejo que da Jacobo aquí a Pablo. Y bueno, al verle, estos judíos de Asia en el mapa, pues sí ubican dónde está, ¿no? Regresamos aquí nada más. En Asia no me refiero a China, India, ni nada de eso, ustedes lo saben. Es lo que conocemos actualmente como Asia Menor. Es esto, la parte que está amarilla en sus mapas. Eso es Asia. Unos judíos de aquí, quizás de Éfeso, no sé, de algún lado, de estas zonas donde ya los judíos habían salido raspados por los cristianos, dice que le ven, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces, que decían: varones israelitas, ayudad, este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo de la ley, y este lugar, fíjate que lo que las acusaciones, enseña en contra del pueblo, es decir, en contra de Israel, enseña en contra de la ley, enseña en contra de este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Una confusión de ellos por Trófimo, dice que pensaban que Pablo lo había metido cuando no había sucedido. Eran acusaciones falsas, básicamente. Así que
Toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Recordemos lo que yo les decía de los judíos eran bravos, eran muy expresivos también, y bueno, alguien va y le avisa al tribuno, el tribuno es el encargado de la seguridad de Jerusalén, un soldado, y bueno, vienen tomando luego soldados y centuriones. O sea, un centurión, ¿cuántos soldados tenía? 100. Así que si habla de centuriones en plural, se ve que en Jerusalén había varios cientos de soldados. No significa que los cientos de soldados vinieran a rescatar a Pablo, pero si vinieron los centuriones, fue un montón de soldados, eso seguro. Así que llega todo el batallón de soldados corriendo a rescatar a Pablo. Y hasta que vieron al tribuno y a los soldados, versículo 32, hasta entonces dejaron de golpear a Pablo. Así que si alguien estaba experimentado en golpizas, es decir, experimentado en quebrantos, también Pablo, siguiendo el sufrimiento, ¿no?, que tenía en un momento, diciendo, completando en mi cuerpo los sufrimientos que faltan al cuerpo de Cristo, lo golpearon. Imagínate todo el tiempo que tardaron en venir. Así que estuvieron golpeando a Pablo mal. Lo atan y bueno, se lo tuvieron que llevar, dice el versículo 35, cargando a peso, por encima de todo. ¿Por qué? Por la violencia de la multitud. Y Pablo, bueno, lo llevan ya a interrogar y le pregunta el tribuno. Bueno, Pablo habla con el tribuno en griego, versículo 37, lo cual sorprende al tribuno, y el tribuno pues no sabía ni qué onda, qué pasaba ahí. Le pregunta si él había sido uno de los predicadores ahí que manejó, versículo 38, que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios. Sicarios, literalmente, ¿qué significa? Asesinos, 4,000 asesinos, ¿no? Entonces, esto era bien común en Israel. A cada rato había levantamientos, mini revoluciones y revoluciones grandes. Así eran los judíos de alborotadores. Las otras ciudades se hacían alboroto y salía el encargado, los calmaba y todos a su casa. Pero con los judíos no se podía hacer eso. Era, como les decía, la provincia menos querida. Si alguien se portaba mal, algún político, lo mandaban ahí a Judea. Y bueno, Pablo dice, dame chance de hablar del pueblo, versículo 39, menciona, ¿se acuerdan que les hablaba de las universidades? Dice aquí, Pablo dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Tarso, si bien no aparece en los viajes misioneros como una super ciudad importante, este punto de no insignificante menciona por la universidad que estaba ahí. Aquí tengo yo la nota en mi Biblia, que Tarso es una ciudad universitaria, junto con otras dos, Antioquía y Alejandría. Esa es la que no me acordaba. Son 3 ciudades universitarias en esa zona: Antioquía, Alejandría y Tarso. Y bueno, Pablo sale y en lengua hebrea comienza su discurso. Varones hermanos, versículo 22. Este discurso tiene que ver con el testimonio de Pablo principalmente. Él viene y espera que, contando lo que él, un hombre celoso del judaísmo, un hombre defensor del pueblo de Israel y celoso del templo, o sea, cosas las cuales estaban siendo acusado a él era celoso de esas cosas, amaba a su pueblo, pero él entendió algo que quería explicar, era el evangelio. Y comienza Pablo su defensa. Perseguía yo este camino, dice el versículo 4. Otra vez menciona, me encanta el título de camino hacia el cristianismo, porque la vida cristiana es un andar, no es una religión. Y eso Pablo usa esa frase en Efesios también. Y dice, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Este sumo sacerdote, ¿quién era? Ya no es Anás, ahora es Ananías. No confundamos a Anás con Ananías, ya vamos a llegar. Ananías, ¿conocía a Pablo? Parece ser que sí.
parece ser que Pablo, más bien Pablo conocía a Ananías porque cita al sumo sacerdote. Yo creo aquí que se refiere a Ananías. Aunque también es posible que Pablo no se haya enterado todavía de que Anás ya no era y se refería a Anás. Porque más adelante Pablo no reconoce a Anás. Hay algunas razones que podríamos ver como posibilidades, ¿sí? Pero aquí el mensaje de Pablo, su conversión. Primero, yo tengo un bosquejo que me armé aquí, sirve por una predicación aliterada. Su confesión, su confusión, versículos del 3 al 11, o sea, su vida antes de Cristo. Su conversión, versículos del 12 al 16, cuenta esa experiencia. Insisto, una de las mejores maneras de predicar el evangelio es comparte tu testimonio. Enséñale a un recién convertido, cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, cuéntales tu testimonio. Aunque no sepas mucha Biblia, quizás le ayudas a marcar en el folleto, les recalcas un versículo y con eso pueden compartir el evangelio. El testimonio es muy poderoso y Pablo lo usa. Y cuenta su confusión, su conversión del 12 al 16. En su defensa aquí habla de que siempre fue un judío leal. Yo siempre he guardado esto. Habla de que siempre había procurado ser obediente a Dios, aunque ahora su vida era contraria a los planes anteriores, que eran matar cristianos, creyendo su deber perseguir el camino, como dice versículo 4. Ahora había cambiado completamente el plan, pero seguía defendiendo lo que él creía, el judaísmo. Y bueno, cuenta entonces su confusión, su conversión y al final su comisión, versículos 17 al 21. Dice, antes de llegar al 17 al 21, la comisión de Pablo, un versículo que hay que analizar brevemente, versículo 16. Cuenta lo que Ananías le dijo. Eso no estaba en la historia antes, aquí lo vemos que le dice, ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate, bautízate. Ya llevas 3 días y no te has bautizado, ¿no? Imagínate hoy, algunos llevan 3 años y no se han bautizado. Yo bauticé a mi hermana, una de mis hermanas, después de 8 años de haber recibido a Cristo ella. Y a veces mucha gente hoy no se atreve. ¿Qué te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Algunos entienden aquí como que el bautismo está relacionado con lavar de pecados, pero no. ¿Qué es lo que lava los pecados? Invocando su nombre. Eso es lo que lava tus pecados. Levántate y bautízate. ¿Sí? Coma, ahí está la coma. Y lava tus pecados invocando su nombre. Separamos muy bien, levántate y bautízate, tiene que ver con un acto que él hace. Y el lavamiento de pecados tiene que ver, está relacionado con invocar su nombre, no con el bautizarse. ¿Ok? Creo que no es tan complicado este versículo como otros. Entonces, cuenta al final su comisión. Dice que él recibe esto. Aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Esto no lo había contado tampoco antes. Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Recordamos, ¿no? Los primeros viajes de Pablo, ahí tendría yo que regresar en los mapas, hasta lo que fue la conversión de Saulo. A ver si lo encuentro por acá. Si no me equivoco, este es el mapa. Pablo cuenta lo que pasó aquí, iba a Damasco, no cuenta lo de Arabia, sencillamente dice que regresa a Jerusalén. Aquí sucede algo que añadiremos, o sea, en nuestro conocimiento de esto, que recibe esta visión. Sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio. Y él se va a Tarso. Y dice versículo 19, y yo dije, Señor, ellos... Todavía en Jerusalén, no en Tarso, porque ya dije que se fue a Tarso, no se ha ido. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a todos los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban.
O sea, Pablo dice, todo el mundo sabe cómo yo perseguía a los cristianos. Ellos tienen que entender que hubo un cambio en mí. No he mencionado esto, pero si tú revisas los sermones de Esteban, tienen un eco, de Pablo. Los sermones de Pablo tienen un eco importante respecto al sermón de Esteban. Por ejemplo, Esteban dice, Dios no habita en templo hecho de manos humanas. ¿Cuántas veces Pablo lo repitió? O sea, las mismas palabras de Esteban, Pablo las usa. Se ve que ese sermón de Esteban marcó el corazón de Pablo. Por alguna razón ahí mientras avanzamos en la clase no mencioné eso, pero varios sermones de Esteban sermones de Pablo, tienen ecos del sermón de Esteban. Y ustedes lo notarán eso. Y ahora una vez más menciona a Esteban. Y aquí viene el asunto, ¿no? Pero, versículo 21, me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, vete de Jerusalén, yo te voy a enviar. Y ya se fue a Tarso, sabiendo que tenía una comisión de ir a los gentiles. Y aquí a los judíos les dijo una grosería. ¿Cómo que ir a los gentiles? Por eso dice el versículo 22, le oyeron hasta esta palabra. ¿Cuál palabra? La última de sus gentiles. Ahí se pudrió todo. Ya no quisieron oír más. Entonces dice que alzaron la voz, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como son bien expresivos los judíos, ¿qué hacían? Versículo 23, gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Así que ahí estaba la polvadera otra vez. Imagínate el tribuno, más confundido que perro en periférico, como dicen. Él sí fue a rescatar a Pablo en una turba donde le estaban despedazando, dice ahí. Le estaban golpeando casi. Y despedazando más adelante. Pero estaban golpeando a Pablo, lo rescatan, ahora quiere hablar, habla, ni bien habla y se pone peor la cosa. Otra vez empiezan aquí, imagínate los judíos, o sea, toda la multitud ahí lanzando las ropas y rasgando sus ropas aún. No sé, esa idea de lanzar las ropas no es que se estaban desnudando, es que rasgaban sus ropas y a lo mejor alguna prenda pues sí la aventaban, pero lanzaban polvo al aire. Esa expresión de lanzar polvo al aire es indignación. Así como lo usan para dolor, es una tremenda indignación. Y bueno, el tribuno dice, pues algo tengo que entender, traigan a Pablo, lo manda a azotar. Y Pablo aquí, ahora sí, no fue como la otra vez. Aquella vez primero lo azotaron y después dijo, a ver, vengan ellos a sacarnos. Acá no, acá ni bien lo van a examinar con azotes, dice el versículo 24. Pablo en el 25 pregunta, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle condenado? El centurión se escucha, va y le dice el tribuno, viene el tribuno y le pregunta, versículo 27, ¿eres tú ciudadano romano? Pues sí. ¿Y cómo le hiciste? La ciudadanía, el tribuno menciona que él pagó una gran suma para poder hacerse ciudadano. Pablo dice, yo lo soy de nacimiento. ¿Por qué lo es de nacimiento? Recordamos, ¿dónde tenía que nacer para ser ciudadano romano? Lo mencioné. En Roma, ¿sí? En Italia, o en una colonia, ¿sí? Si nace en una colonia o nace en Roma, podría haber sido ciudadano. ¿Pero dónde nació Pablo? En Tarso. Tarso no era una colonia. Entonces, ¿cómo Pablo era ciudadano romano de nacimiento? Pues la otra opción es que sus padres hayan sido ciudadanos romanos. Entonces, por esa parte también, por nacimiento, por heredar de sus padres la ciudadanía, pudo haber sido. Si bien no se dan detalles, ni tampoco creo que sean demasiado vitales, es un punto interesante de saber. Pero más adelante dice que él es hijo del fariseo, ¿no? Ajá, pero el fariseo pudo haber sido. O sea, el hecho de la religión no implica que sea ciudadano romano. Bueno, aún tuvieron, dice el versículo 29, tuvieron temor de haberle atado, porque aún atar a un ciudadano romano podría llevar un castigo, una consecuencia. Pablo
ahora es traído ante el concilio. Y dice, versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando al Pablo, lo presentó ante ellos. Primer alboroto fue, ¿dónde? En el templo. Fue un desastre ahí en el templo, donde el tribuno lo rescató. El segundo, ¿cómo se llamaba el tribuno? Claudio Lisias. El segundo alboroto ya fue cuando Pablo no sé, de algún lugar ahí alto sale, habla al pueblo y se armó la trifulca otra vez y Claudio no entendió nada otra vez. Bueno, vamos a hacerlo mejor, más tranquilo. Vamos a traer solo los principales de los judíos. ¿Quién es? El 70 más 1, el Sanedrín. Viene aquí el Sanedrín, el concilio, los principales sacerdotes, y ya habla con ellos. Y bueno, Pablo, dice, mirando fijamente al concilio, dijo, se para, se pone de pie ante ellos, firme, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Ahora, la buena conciencia pues no lo exime de lo que los demás piensen. Y empieza a dar quiere de aquí dar testimonio otra vez, ¿no? Pero dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ahora, estaban acusando a Pablo de quebrantar la ley. Y Ananías, quebrantando la ley, golpea a Pablo. ¿Por qué quebrantando la ley? Porque la ley dejaba en claro que no podía ser una persona golpeada sin haber sido juzgada. Entonces aquí aún no había sido juzgado Pablo como para que lo golpeen. Y como yo les decía, Pablo es bravo, ¿sí? Por cierto, Ananías, dice aquí el apunte también, Josefo, hablando de Josefo, describe a Ananías como cruel, rapaz y una persona completamente indigna de su oficio. Así lo describe Josefo a este hombre, Ananías. Entonces, Pablo, versículo 3, bravucón como es, le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Sepulcros blanqueados, decía Cristo. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Y los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, Pablo al final se retractó. Cita a Pablo Éxodo 22-28, que habla de esto, de no maldecir a un príncipe de tu pueblo. Fíjate que Pablo, aunque no respetaba a la persona de Ananías, ¿qué respetó? La posición que tenía de sumo sacerdote. Quizás el hombre no merecía respeto. Ese es el ejemplo que les daba yo con el policía de tránsito. Si el policía de tránsito, que es tu vecino, que es borracho, drogadicto, lo que quieras de él, un día te detiene estando él vestido con su uniforme porque te pasaste un alto, tu multa vale, no importa su carácter moral, él está investido. Y en este caso, ese es un buen ejemplo que podemos hablar de respeto a las autoridades por su investidura, no tanto por su carácter. Que si el carácter del presidente de la república es como sea, ¿qué tenemos que respetar? Su investidura. Entonces hay que entender eso. Cuando hablamos nosotros de las autoridades, podemos estar nosotros murmurando o criticando incluso a Dios mismo, porque ellos representan a Dios. Entonces, a veces hay que entender eso. Pablo se retractó de algo que era cierto. Ananías quebrantó la ley y era un sepulcro blanqueado, una pared blanqueada. Aún Cristo mismo acusó a los fariseos, pero nunca insultó al sumo sacerdote. Y bueno, dice el versículo 6, Pablo se da cuenta que hay una bancada de priistas y de panistas, de saduceos y de fariseos, más bien serían los perredistas, ¿sí? Ya después discutirán quién es el PRD y quién. Pero bueno. Había saduceos y fariseos. ¿Se da cuenta de eso?
y aprovecha. Ya lo había hecho antes, ¿te acuerdas? Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Puso el dedo en la llaga de la división de ellos dos, y ahora sí, divide y vencerás. Dividió el concilio, no tuvo que decir más en defensa propia, ya se encargó, todos empezaron ahí a pelear entre ellos, y dice versículo 7, disensión entre fariseos, saduceos, explica por qué, los saduceos que no hay ni ángel ni resurrección, y bueno, finalmente los fariseos, que si bien los saduceos tenían el dominio del sumo sacerdocio, los fariseos tenían mayoritaria, tenían la bancada principal. Entonces finalmente la conclusión del Sanedrín es: ningún mal hallamos en este hombre. Eso lo dicen los fariseos, pero eso representa la mayoría. Según el Sanedrín, un poco dividida la votación. ¿Cuál es el veredicto? Inocente. Pero hubo una grande disensión y el tribuno, otra vez parado ahí bien perdido como él solo, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, mandó que bajasen soldados y la arrebatasen de en medio de ellos. Tuvieron que quitarle a la gente de encima a Pablo, porque otra vez se volvió a armar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver. Sí, me faltó decir, qué bueno que preguntas, porque se me había olvidado. Fíjense en la punta algunas posibilidades. ¿Alguien sabe en qué página vamos? 62, 63. Está en la 60. A ver. 23.2. Dice al final de la página 62, varias razones pueden ser tomadas en cuenta por las cuales Pablo reaccionó así ante el sumo sacerdote, o sea que no le pudo reconocer. Algunas cosas para tomar en cuenta. ¿Por qué no le reconoció? Si antes dijo, el sumo sacerdote también es testigo. Citó al sumo sacerdote. ¿Conocía o no conocía a Ananías? ¿Por qué lo desconoció? Primero, la salud de Pablo es una posible razón. Su mala vista le impidió reconocerle. Entonces puede ser que tenía mala vista. Ya vamos hablando varias veces del problema de los ojos. Y además, todo golpeado, peor. Los ojos morados ya los tenía, yo creo. Así que esa es una posibilidad. Segundo, esta no fue una reunión formal del concilio, puesto que el capitán romano fue el que convocó la reunión de judíos y por lo tanto el sumo sacerdote a lo mejor no vestía sus atuendos usuales, quizás no estaba sentado en su lugar acostumbrado, lo que influyó en que Pablo no reconociese de vista a Ananías. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la cuestión de la vista. Tenía problemas de vista y estaba bien golpeado. Tercero, el sentimiento de ira de Pablo pudo haber hecho olvidar con quien hablaba. Proverbios 17-19 habla de esto que suele pasar y Pablo no era tranquilito. Así que es una posibilidad, me cuadra más la otra. No obstante, la frase pudo haber sido sarcástica. Ese también es una posibilidad, que Pablo con sarcasmo haya dicho, no maldecir, o sea, nunca un sumo, yo lo desconocí porque nunca un sumo sacerdote quebrantaría la ley. Por eso cuando me manda a golpear dije, no, no es. O sea, pudo haber sido sarcástico. También dice, el sumo sacerdote no actuaba como era digno de un sumo sacerdote, no pensaba que el sumo sacerdote pudiera obrar de esa manera. Entonces esa es otra posibilidad. Otra más que yo añadí es que a lo mejor no lo conocía. Dudo de esa, pero eso es otra. Ni siquiera está en el apunte, si quieren anótenla, pero es otra más. Igual no les voy a preguntar en el examen. A ver qué dije yo que pienso que no es. Entonces no les voy a preguntar eso. ¿Algo más para añadir? Como sarcasmo. Sí, pudo ser. En lo personal me inclino más yo a la primera, a la que es cuestión de la vista. Yo personalmente me inclino a la primera. Pero bueno, eso es. En muchas cosas de hechos vamos a ver así. Hay varias. No estamos interpretando doctrina, ¿sí? Entonces dentro de eso, como no es doctrina vital, básica,
podemos quedarnos con varias alternativas para explicar lo que sucede. Lo importante es eso, entender que hay alternativas, no decir, así fue, yo estuve ahí, no. Ya le preguntarán a Pablo un día con calma. Entonces, vamos a avanzar. Dice, ya llegamos al versículo 11. Ya Pablo aquí encerrado en la cárcel, calientito con los golpes. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Fíjate que Pablo, creo que en algunas cartas habla de varias visiones que tuvo. Aquí habla de que se le presentó el Señor. En otra ocasión, la primera vez en su conversión se le aparece. En otra ocasión, dice que en el versículo 17, capítulo 22, 17, también es Cristo el que en éxtasis vio a Dios que le decía, date prisa y sal de la ciudad, y dice, ve porque te enviaré pronto, te enviaré a los gentiles. Entonces, en varias ocasiones Pablo tuvo encuentros personales con Cristo, a veces en visión, a veces en éxtasis, pero como lo menciona aquí, los tuvo. Lo interesante es que es Cristo mismo, no es un ángel. Es Cristo mismo el que acude con Pablo. Y yo creo que eso es especial también, ¿no? Ver cómo él recibió aliento de él. Y le dice una promesa aquí, es necesario que testifiques también en Roma. Ya Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Lo cuenta, creo que el apunte menciona dónde, pero ya Pablo tenía el deseo de ir a Roma y a fin de cuentas esos planes se logran, no como Pablo los tenía, sino como Dios los había dispuesto. ¿Ok? Ahora vemos aquí un grupo de judíos, unos 40 que hacen un juramento de maldición. No vamos a comer hasta que matemos a Pablo. Ni van a comer ni beber. Se han de haber muerto de hambre estos hombres. O violaron su pacto o murieron de hambre. Y pues así fue, se juramentaron. El sobrino de Pablo, versículo 16, le avisa a Pablo y le habla a un centurión, y eso fue lo que lo libraron. Y así fue que en lugar de volverlo a enviar al concilio a dar cuentas, entendiendo una emboscada, el tribuno entonces los despida y pues lo envió a Félix. Eso vamos a ver a partir del versículo 23 después del receso. ¿Ok? Entonces, regresemos para seguir avanzando. Como era de ser creativo, era de ser creativo, yo dije, la forma en que me quede a mí y le quede al profe, fotocopié mi cuaderno. No, bueno, está bien. Yo Igual, tengo el original. Bueno, pues. Escrito original. Ahí vamos a ver. Ok. Sí. Tú también llegaste de lunes. Necesito que me den una lista con nombres de quiénes son los que llegaron el lunes. Ahorita a ver si me acuerdo. ¿Me puedes pasar los nombres, por favor? Para...